días nuevamente. Como hemos sabido, los que hemos estado viniendo, hemos estado hablando de una serie que se llama Mejores Decisiones, Menos Arrepentimiento. Y si sabemos, la vida es de decisiones. Todos los días, apenas abrimos los ojos, decidimos orar o levantarnos de una vez. Si oramos, nos levantamos en bendición. Si nos levantamos de una vez, todavía tenemos tiempo de orar en el camino, pero si se nos olvida, como que estamos dejando a Dios afuera de la ecuación. Lo cierto es que decidimos discutir esto de mejores decisiones y menos arrepentimiento porque estamos cerrando el año. Y qué bueno es que comencemos un año tomando mejores decisiones y basadas en Dios. Y aquí trabajamos por series, siempre lo decimos, y cada serie está fundamentada en la Biblia. De manera de que buscamos un tema, y qué tal es, o sea, este tema de las decisiones, y lo llevamos al fundamento bíblico. Y hemos estado semana a semana hablando de que si nos hacemos buenas preguntas, estas buenas preguntas siempre nos van a llevar a buenas decisiones. Porque siempre que tenemos que decidir algo, uno puede pensar, ¿me conviene? Creo que no. Pero creo que sí. Pero ¿quién se va a enterar porque nadie me está viendo? Pudiéramos decir alguna vez. Pero es que este dinero que voy a ganar, puedo decir que lo gané así porque mi esposa me va a decir que no está bien. Y ya sabemos que mi esposa me va a decir que no está bien. Pero como ella no va a saber de dónde lo saqué, porque lo saqué del trabajo, lo saqué de un extra, siempre vamos a ser tentados. Y cada decisión que tengamos va a marcar el camino. Por eso esta serie la hemos basado en varias preguntas que son básicas. Entonces, llegamos al punto en que las buenas decisiones, como dice aquí, o ya va a decir, nos van a llevar, las buenas preguntas nos van a llevar a buenas decisiones. Y hace varias semanas decíamos que había que hacernos buenas preguntas, pero respondernos honestamente, porque a veces decimos que nos hacemos una pregunta y decimos, ¿este negocio me conviene? Y hay algo de mi corazón como que me dice no, pero hay algo del bolsillo que me dice sí. Y el corazón me dice que no lo haga, pero aquel iPhone que vi y que quiero comprarme puede salir de ahí. Y al final puede más lo que yo quiero a lo que de repente ese algo que está dentro me está diciendo que está mal. Lo cierto es que después de que nos hacemos preguntas o no nos las hacemos, actuamos. Y lo peor de esto es que, o lo mejor es que las decisiones que tomamos van a impactar la vida, no solo nuestra, sino de otras personas. Yo les comentaba y siempre les ponía el ejemplo de aquel joven que fue a aquella fiesta y estaba consumiendo alcohol y había una muchacha que gustaba de él, pero, o sea, ellos se vieron y se gustaron y tenían ambos un poquito de alcohol y ambos se fueron a la cama. Se fueron por un momento de pasión y él ya tiene un cupo en una universidad, pero justo unos días antes de irse a la universidad ella le llega y tiene varias semanas de embarazo. Aquella decisión que ellos tomaron en ese momento no solo cambió la vida de ellos, ahora hay un bebé en camino que no estaba en la ecuación. Quiero decir, en el momento que ellos tomaron esa decisión, no solo se afectaron a ellos, sino a la futura vida. Y ahora él, como quiere ser responsable, tiene que cerrar el cupo en la universidad porque tiene otra prioridad. Y tiene que hacerlo. Un momento de pasión. Y resulta que él no está enamorado de ella. Y a veces puede ser que ella se transforme en una madre soltera. Y ella tampoco lo pensó. Y por eso Salomón en un proverbio decía lo siguiente: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Entonces, a lo mejor si ese muchacho en esa fiesta de graduación no hubiese consumido alcohol, o de repente si hubiese escuchado aquel consejo que le dieron de que no se precipitara, no estuviese en esa situación. O aquella persona o aquel esposo que está en el trabajo y su compañera se dio cuenta que su compañera gusta de él y él cree que ser hombre es que me acuesto con todas las mujeres
y él sabe que ella gusta de él y comienza a acercarse a ella. Y llega un momento en que él comienza a tener atracción con ella. Y un amigo le dice, ten cuidado que eres casado. No, pero ¿qué me va a pasar? Y él comienza a tener esas tentaciones, y aunque alguien le está diciendo que no, y aunque en su corazón algo le dice que está mal, ¿por qué no? Y podemos ser nosotros en cualquier momento un simplón, pero es que nadie me está viendo y en la fábrica esto lo botan. Nadie me vio, pero alguien me vio. Lo cierto es que todo va saliendo. Y por eso hace 2 semanas hablábamos de una pregunta que nos teníamos que hacer a nosotros mismos, que era la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo de verdad? Porque ¿saben quién es la persona que nos engaña? No son los amigos, somos nosotros mismos, porque el único que sabía que ella me está mirando y que yo la estoy mirando soy yo. El único que sabía dónde dejan las cosas, que nadie se da cuenta que se llevan, soy yo. El único que sabía que esa muchacha gustaba de mí en aquella fiesta era yo. Entonces, muchas veces tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y hace varias semanas hablábamos de un profeta, que nosotros deberíamos tener a alguien parecido a él, que le decía a unos reyes, epa, no se vayan por ese camino y páguenle los tributos a Nabucodonosor, que era Jeremías, y se lo dijo a Joaquín, a Joacín y a Sedequías. Y ninguno de ellos le hizo caso hasta que cayó Judá. Y todos nosotros siempre tenemos un Jeremías que nos dice, epa, no la mires mucho, tienes una familia, estás debiendo mucho, ¿por qué no te vas a tu casa más bien? O a ella le dice, epa, cuidado con él, ya, no es la primera. Epa, ¿estás segura de que este es el momento con alguien? O sencillamente siempre tenemos a alguien que nos va a decir eso que no nos gusta, pero que en ese momento estamos convencidos de que esa acción como que es lo mejor, porque es mi oportunidad. ¿Cómo la voy a dejar pasar? No se me va a presentar otra vez. Y la semana pasada hablábamos de una segunda pregunta, que era la pregunta del legado, porque en ese momento no nos preguntamos, ¿qué historia quiero contar? Y dígame, ¿quién de ustedes quiere contar una historia donde diga, la embaracé y abandoné a mi hijo? ¿Será que queremos contar esa historia? ¿O queremos contar la historia de dejé a mi esposa por aquella secretaria o por aquella compañera de trabajo? ¿O queremos contar la historia de me pillaron robando y terminé en la cárcel? ¿Qué historia queremos contar? Todos los días estamos contando una historia. Cada vez que hacemos algo, una historia se cuenta y se va escribiendo. Les comentaba a los que vieron El Señor de los Anillos que habían unos personajes que eran pequeñitos, que son los hobbits, y ellos tenían un libro donde iban anotando su historia. Y en la historia va quedando lo bueno y lo malo. Pero cuando escribimos cosas que son malas, preferimos cuando contamos la historia omitirla. Pero aunque lo omitamos, eso quedó ahí. Por más que rayemos y quitemos. Y si se preguntaran hoy, ¿qué historia quieren contar? Yo creo que todos queremos contar la mejor historia. Y estamos a tiempo. Y si fui infiel, puedo pedir perdón. Y si mi esposa me perdona, reconstruimos. Porque ella tiene que decidir si quiere estar o no conmigo. Pero también es una historia de reconciliación, pues. Y terminan juntos, después de luchar. La pregunta es, ¿qué historia quiero contar? A veces, no sé si opinan igual que yo, pero la gente que ha bebido demasiado tiende a tomar malas decisiones. Una persona con unos cuantos grados de alcohol encima tiende a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque el alcohol llega a un momento en que nos nubla el pensamiento. Entonces hay personas que a veces dicen, no, voy a declarármele a ella, pero voy a tomarme, como tengo miedo, voy a tomarme un poquito de alcohol. Ya va. Que necesito un poquito más de valentía. Ya va, que ahora necesito un poquito más de enfoque porque no sé si es ella o la que está al lado a la que le voy. No sé cuál es. Así comenzamos, ¿verdad? Pero saben que ese alcohol no es el único, porque ese alcohol puede ser una adicción a un celular. Ese alcohol puede ser una adicción a la pornografía. Ese alcohol puede ser una adicción a gastar. Hay gente que gasta y necesita gastar y se siente bien cuando va y gasta. Aunque cuando llega el fin de mes después dice, no sé cómo se me fue el dinero. Gané, pero ya se fue. Lo cierto es que
hay cosas que nos llevan a tomar malas decisiones y esas cosas pudiéramos definirlas como muchas pasiones que tenemos. Y esto nos lleva a la tercera pregunta que vamos a tocar hoy. La tercera pregunta es la pregunta de la conciencia. ¿Hay alguna tensión que merece mi atención? Y si se ponen a ver, la cosa parece que rima. ¿Hay alguna tensión que merece mi atención? ¿Saben por qué? Cada vez que vamos a hacer algo que no está bien, hay algo interno que nos dice, no lo hagas. Entonces yo la vi a ella y tengo mi esposa y algo me dijo, ¿estás casado? Epa, y tu esposa te ama y te atiende y te tuvo 3 muchachos y los atiende y te atiende a ti, pero ella no está aquí conmigo en el trabajo. Y cuando llego e invito a aquella persona a la playa un sábado y mi familia quiere irse conmigo al parque, no, es que hoy tengo trabajo en el trabajo, hoy me toca trabajar horas extras. Y tu voz te dice, es como, no sé si son de mis tiempos que en los cómics, cuando uno iba a tomar una decisión, le salió un angelito por aquí y un diablito por aquí, y los dos le hablaban al oído, no sé si se acuerdan, o se me cayó la cédula a mí. Así nos pasa. Entonces cuando vamos a tomar la decisión, sale el ángel y el diablo, y llega un momento que uno al ángel le hace así, y se queda, ustedes saben con quién, y uno va matando a la conciencia. Pero lo cierto es que en este momento es bueno que nos preguntamos, ¿hay alguna tensión que merezca mi atención? Porque si hay una tensión que merezca mi atención, déjeme decirles que estamos en peligro. Nos estamos comenzando a alejar de Dios. Y si tenemos esta tensión que merece nuestra atención, es el momento de sacar una bandera roja y hacer una pausa. Entonces, usemos la bandera roja de nosotros, porque esa tensión que me está generando incomodidad me está diciendo que estoy caminando a algo que puede ser que me va a traer una consecuencia negativa. Esa tensión en ese momento me está indicando de, epa, cuidado, porque ¿saben qué? Si eso no nos trae paz, está mal. Y ¿saben? A veces esa tensión no viene de nuestro corazón. En los casados, esa tensión a veces viene de nuestra esposa. Y las esposas parecieran que todas vienen equipadas con, no sé si es un GPS, un sexto sentido, pero casi todas las esposas, a los que tienen esposas, parece que traen un aparatico, que cuando tú tienes un plan de negocio te dicen, mi amor, eso no me da paz. No sé si soy el único que le pasa, que uno se incomoda porque ya uno está convencido de ese negocio. O, amor, ¿sabes que ese amigo tuyo tiene algo que como que no me convence? Entonces uno quisiera agarrar a la esposa, desarmarla y sacarle ese aparatico que tiene. Porque a uno le genera incomodidad, pero ese aparatico, al pasar del tiempo, a los amigos lo metieron preso. O a otro amigo de uno lo estafaron. Y gracias al aparatico de la esposa, uno se salvó de eso. Pero en el momento que nos lo dicen, yo creo que no soy el único que ya me dañaste la fiesta, ya me dañaste el negocio, no sé si soy el único, pero resulta de que las esposas vienen con ese chip incorporado, aunque no nos quedamos. Y ellas tienen algo claro, que es que todo lo que es justo trae paz. Y cuando ellas escuchan algo, cuando dicen, ¿sabes qué? No me trae paz. Y en esa pregunta estamos hoy. Y tenemos que prestarle atención a la tensión, porque a lo mejor si le prestamos atención, no hace falta que lo hablemos con nuestra esposa, sino que decimos, no me conviene. Voy a ahorrarme el GPS de mi esposa, porque ya yo sé que no me conviene. Y la tentación es fuerte. Y a veces decimos, yo solo veo los hechos y decido basado en los hechos. Yo me acuerdo hace tiempo en Venezuela, en la crisis venezolana, llegó un momento que costaba mucho conseguir vehículos. Y yo estaba en una iglesia y había un hermano que trabajaba para un concesionario y estaba trayendo unos carros a buen precio. Y él llegaba y nos decía, ustedes me entregan el carro, yo lo vendo, uso el dinero como parte de inversión y después les digo y pago la diferencia. Y lo cierto es que ya varias personas habían comprado carros con él, por lo menos 5, y a los 5 le había dicho, págame la diferencia. Con esos primeros 5 comenzó a notarse con él la gente para comprar carros. Y un día él me dice a mí, hermano, ¿por qué ese carrito suyo como que se ve un poquito viejo? Yo le propongo este negocio.
Y él era un líder de la iglesia. O sea, si hablamos de un líder, estamos hablando de alguien serio. Cuando él me dice eso, yo miro mi carrito, que lo veo bueno, pero también comienzo a pensar en un carro nuevo. Y le digo a mi esposa, y ella me dice, él tiene algo que no me convence. No me preguntes qué, pero no nos metamos en ese negocio. Y yo estaba como, necesitamos un carro nuevo, vendemos este. Y él decía, a lo mejor te sobra y te devuelvo la diferencia. Entonces comienza este juego. Y ahí está Nerly diciéndome, él no me genera confianza. Y ¿qué pasa? Cuando comenzamos con esto, puede ser que podemos tener una tendencia a evitar la verdad, porque evitar la verdad es hacer lo que quiero, o podemos evitar a la persona que me diga la verdad. Entonces, como yo sé que mi esposa me va a decir la verdad, no le comento y decido. O yo sé que aquel amigo no me va a decir la verdad, no le digo. Pero cuando hay algo que nos molesta en el corazón, les recomiendo como que lo escuchemos. En vez de sacarle el cuerpo, o en vez de buscar a alguien que me diga, está bien, comencemos a escucharlo. Saben que hace mucho tiempo en Israel, en los tiempos de los jueces, ustedes saben que en Israel no todo el tiempo hubo reyes. Después de que ellos prácticamente salieron de Egipto, hubo un tiempo donde los gobernaban jueces. El último juez fue Samuel. Y sin embargo hubo un momento en que los israelitas dijeron, los filisteos tienen rey, los amorreos tienen rey, todo el mundo tiene rey, ¿y cuál es el rey de nosotros? Y su profeta le decía, nuestro rey es Dios, pero ellos querían tener un rey. Y llega Samuel y dice, Señor, yo no sé qué hacer con esta gente. Y el Señor lo mandó a ungir un rey, que el primer rey, ¿cómo se llamaba? Saúl. Pero, ¿qué pasó con Saúl? Saúl comenzó a tener tensiones y comenzó a hacer cosas según su propio criterio y no según el criterio de Dios. Y Dios llegó un día y dijo, bueno, ya Saúl, contigo no estoy. Después que Dios le dice a Saúl que contigo no está, porque él tenía algo que le molestaba, pero él no le prestó atención. Y él comenzó a alejarse, y alejarse, y alejarse de Dios, hasta que llegó el punto en que Dios dijo, no, Saúl, definitivamente tú vas a seguir siendo rey, pero sin mi apoyo. Tú vas a terminar tu reinado, pero conmigo no cuentas. Y le dice a Samuel que va a ungir otro rey. Y lo manda para la casa de alguien llamado Isaí. Y Samuel va para allá porque va a ungir al nuevo rey. Isaí tenía varios hijos. Y varios de ellos eran miembros del ejército de Saúl. Cuando Isaí llega, ve a uno, lo ve fornido y dice, este es. Y Dios le dice, ese no es. Y comienza a ver hermanos y hermanos. Y llega un momento en que le dice a Isaí, ¿y tienes otro hijo? Sí, el que está cuidando las ovejas. Y Samuel pensaba dentro de él, aquí vi puros soldados, pura gente fornida. Y Señor, tú quieres al que está cuidando las ovejas. Y efectivamente, Dios llega y decide ungir a David. Pero que lo haya ungido en ese momento no quiere decir que él todavía va a ser el rey. David es ungido para ser el nuevo rey. ¿Qué quiere decir? Que ya Dios está con David y no está con Saúl. Ya en ese momento Saúl había escrito una historia donde se había separado de Dios. Y David comenzaba a hacer una historia unido a Dios. Y la semana pasada hablábamos de qué historia queremos contar nosotros. Considera tu historia. ¿Cómo quieres que sea tu historia? La historia que le vas a contar a tus nietos. Yo comentaba que mi abuela hablaba mucho de la historia de sus 55 años con mi abuelo y era bonita. Y nosotros creo que todos queremos contar una historia donde estamos con alguien. Todos queremos contar una historia donde nos fue bien en algo. Queremos contar una historia que termine bien y que siga pasando de generación en generación. Y que nuestros nietos o bisnietos digan que fueron los hijos de aquellos migrantes que llegaron y contribuyeron a que en este país se conociera más de Dios. Yo creo que todos queremos una historia buena. Saúl la quería, pero comenzó a alejarse de Dios. Y a la vez que Saúl se aleja, comienza David a escribir la suya. Y al final Saúl comienza como a victimizarse y David comienza a erguirse. De hecho, un día que el papá de David lo manda a llevarle alimento a sus hermanos en el campo.
Y las guerras eran algo así como que se iban enfrentando y llegaba un momento donde como, vamos a decir que estaban como iguales, decía, yo mando un emisario mío y tú mandas uno tuyo, el que gane esa batalla la gana. Y llegan los filisteos y mandan a un hombre de varios metros, que era Goliat, y él comienza a insultarlos a todos. Y yo creo que todos los de aquí, el que es más alto es Alejandro, y pudiéramos decir, vamos a mandar a Alejandro a enfrentarse a Goliat. Y ellos estaban como quien se enfrenta a este gigante. Y pasa David, y David ve que ellos no están insultando al pueblo, sino están insultando a Dios. Y David decide enfrentarse a Goliat en nombre de Dios. Y lo vence con unas piedras. No entro en detalles porque esa no es la historia de hoy, pero lo cierto es que David, después que vence a Goliat, se acerca al rey y comienza a hacer carrera militar. Y no solo comienza a hacer carrera militar, sino que llega un momento en que David se transformó en uno de los generales, porque ya él estaba ungido por Dios. Y a medida que David avanzaba la popularidad de David y bajaba la popularidad de... ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando somos los populares y vemos que otros comienzan a ser más popular que nosotros? ¿Cómo lo tomamos? ¿Será que nos gusta? Pero es que yo soy el que tengo tiempo aquí. Y ahora viene este, y con él se toman las selfies, con él están publicando, ahora con él publican en Instagram, publican en TikTok, con él publican en Facebook, y a mí me están dejando de lado. Imagínense a Saúl ahora siendo el rey y viendo que otra persona está tomando más fama. Y miren lo que pasa en 1 Samuel 18, del 6 al 9. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl y cantaron y danzaron con alegría, con panderetas y címbalos. O sea, esto era la alegría y todos estaban muy alegres porque venían de una victoria y hasta ahí Saúl viene bien como rey. Pero miren lo que viene después, que ahí Saúl comenzó como a quedarse pensativo. Este era su canto: Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Cómo es esto de que Saúl 1000 y David sus 10.000? Y Saúl comenzó a pensar y a pensar, pero ya en este momento él había, vamos a decir, que adormecido mucho su conciencia. Ya hace rato que Saúl no escuchaba su conciencia. Entonces él siente que alguien lo está desplazando y que alguien se está volviendo más popular de él. Y él comienza a ver mal a David, a pesar de que era su general. Y llega el punto en que lo comienza a ver mal y mal y mal, que él comienza a mirarlo con recelo. Y miren lo que viene en el siguiente versículo. ¿Qué es esto? Dijo, le dan crédito a David por 10.000 y a mí solo por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento, Saúl lo miró con recelo. Y fue tanto que llegó un momento en que en una reunión Saúl tomó una lanza y la tira a David. Y si Saúl es un guerrero, él no la tiró como para decirle, David, está pendiente. Lo tiró para matarlo. Y David, de un general, pasó a ser un fugitivo. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de José, que del hijo favorito pasó a ser un esclavo. De esclavo pasó a ser un preso, y de preso pasó a ser el gobernador de Israel. De Egipto, ¿qué digo? De Egipto, corrijo. Ahora tenemos a un David que de pastor pasó a ser general. De general ahora está huyendo. Está huyendo de su rey, nada más y nada menos. Y dicen que David salió de Gat y escapó a la cueva de Adulán. Al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. O sea, ahora era el fugitivo David y él estaba en una cueva escondido. Y no solo comenzaron a llegar sus hermanos, sino que comenzó a pasar algo como que los hombres que tenían problemas o que estaban endeudados o que simplemente estaban descontentos iban donde David y David llegó a ser su capitán. Imagínense. Él llegó a ser capitán más o menos de 400 hombres, que para esa época era un número grande. O sea, todo el que tenía problemas, tengo deuda y no quiero pagar, no me gusta el rey, no me gusta esto, se iba con David. Y David levantó un ejército en esa cueva. Y a la vez Saúl, que veía a David como una competencia,
llegó y armó un ejército de 3.000 personas, o sea, no fueron 400, fueron 3.000. ¿Y cuál era la única misión de este ejército? Matar a David. Perseguir a David en el desierto y acabarlo. Y Saúl, en vez de ocuparse de los filisteos o de otras naciones, comenzó a ocuparse de David. Y si nos vamos a 1 Samuel 24:3, miren lo que dice aquí. En el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resulta que David y sus hombres estaban escondidos dentro de esa misma cueva. Imagínense, David, que ya Saúl lo había intentado matar para esa época varias veces, está escondido en una cueva. Y en esa cueva entra Saúl a hacer sus necesidades. Ya sabemos cuáles son las necesidades. Entonces, ¿qué puede pasar por la mente de David cuando Saúl entra solo y él está en esa cueva y Saúl entra a hacer sus necesidades? Para David, mira, el hombre vino al baño y está solo. Los 3.000 están afuera. Lo matas y listo, eres el nuevo rey. Ya Dios te ungió. O sea, por David pueden pasar muchas cosas porque el hombre fue al baño. Y resulta que el baño es la cueva de David. Y si se ponen a ver, son historias ciertas. Y miren lo que viene aquí. Miren lo que viene ahora. A veces cuando el susurro no viene de adentro, puede venir de afuera. Miren lo que le dijeron los hombres a David. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces están ahí todos los hombres diciéndole, David, ahí está tu enemigo. Dios te lo puso, tú eres el rey. ¿Lo matas? ¿Quién te va a perseguir, David? Se puede pensar, ¿verdad? Y a veces nosotros podemos estar en una situación y no va a ser esa misma, pero puede ser que no, lo que pasa es que mi esposa nunca está conmigo. Y está como que sí. ¿Quién se va a enterar? Solventé el problema. Y él se fue con ella, con esta otra. Pero alguien lo vio. Siempre alguien lo va a ver. Y si no te va a ver, Dios te ve. O este jefe me está molestando mucho, vamos a sabotearlo. Y no crean, pero a veces en los trabajos sabotean. En muchos trabajos. Y uno puede caer en el que sea el que saboteen porque ¿qué? Me hace la vida imposible. Si lo votan, quedo yo aquí. Pero comenzamos nosotros a sacar nuestras cuentas. O si dejo de hacer esto, podemos caer en esto. Y lo cierto es que a David le están diciendo, mata a Saúl. Total, ¿cuántas veces te ha intentado matar a Saúl a ti? Varias. Si no es por Jonathan, que es tu amigo, que era el hermano de Saúl, el hijo de Saúl, porque Jonathan, el hijo de Saúl, era muy amigo de David, que era casi hermano. Lo cierto es que David estaba en una situación de, ¿lo hago o no lo hago? Su conciencia le decía, no lo haga. Y estoy seguro que cuando estamos a punto de cometer cualquier error, nuestra conciencia nos está diciendo, no lo haga, no lo haga. Y así estaba David. Pero David sabía, si lo mato ya, puedo salir de la cueva. Y comenzó a sacar sus cuentas. Voy a ser el rey de Israel. Pudo haberla sacada. Pero el punto está ya bien lo que iba a hacer David. ¿Cómo está la conciencia de David? Y estaban por allá los otros. Mata al rey y conviértete en rey. Y David está ahí. Y estamos con la tentación de esa mujer que a veces en Venezuela le decimos 90, 60, 90. O estamos con la tentación de ese hombre que me está diciendo lo que mi esposo no me dice. O estamos con la tentación en el bachillerato de ese examen donde todos están copiando. O estamos con la tentación de que vámonos a hacer esta aventura porque solo la hacen los hombres, aunque sabemos que no solo la hacen los hombres. Todos tenemos una tentación. O estoy solo en la casa y no quiero con otra mujer, pero pornografía. ¿Quién me va a ver? Mata al rey. Y veamos lo que pasó. Comenzamos a ver circunstancias y comenzamos a predecir el futuro. Nadie me va a ver. Y nadie me va a ver. Y conocí una persona que tardó muchos años en la pornografía y hoy día está solo.
En algún momento, la gente de la pornografía, muchos pasan a hacerlo con personas. Y después de mucho tiempo ya no era la pornografía, fue una menor de edad y fue descubierto. En algún momento alguien lo vio. Y en algún momento aquel lo consiguieron robando. Y a esa persona que me estaba vendiendo el vehículo, de repente había estafado más de 20 personas que le dieron sus vehículos. Y las personas estaban esperando el pago. Y ya él no estaba apareciendo en la iglesia, él desapareció. Y estafó a más de 20 personas con los primeros 5 carros que compró. Y todos dijeron, mata al rey, vamos con el mejor carro, toma mi carrito. Y se llevó los carros. Y se llevó el dinero. Y yo predije que iba a estar en mi nuevo vehículo. Gracias a Dios que hubo una esposa con un dispositivo especial en esa cabeza que me dijo que esa no la convencía. Lo cierto es que todos creemos que podemos predecir el futuro, pero saben que el único que lo escribe está arriba. Y cuando nos pasan estas cosas, nos sentimos decepcionados, pues porque yo quería comprar el carro, no lo compré. Pero menos mal que no. Y a lo mejor aquel hombre al final decidió no acostarse con aquella mujer. Y está con su esposa y después tiene una buena historia que contar. Lo cierto es que cuando no se cumplen nuestras ambiciones, tendemos a decepcionarnos. Pero al final son nuestras ambiciones. Y nuestras ambiciones muchas veces nos llevan por mal camino. Y en ese momento vemos que comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl, porque David sí salió a matar al rey. Pero cuando ya le iba a dar, dígame si si David tenía o no la capacidad de matar al rey, si era uno de los mejores soldados, podía hacerlo. Pero cuando lo iba a matar, le remordió la conciencia y solo le cortó el manto. Pero él estuvo a esto de matar a David, de matar a Saúl. O sea, le fueron milímetros. Y a nosotros nos puede estar faltando algún milímetro para caer en una tentación fuerte. Me puede estar faltando un milímetro para hacer un negocio indebido. Me puede estar faltando un milímetro para irme con ese muchacho que no me conviene. Para irme con este grupo de estudiantes que nada bueno están haciendo después que salen de clase. Puede ser que estemos a un milímetro de distancia de una tentación. David paró a tiempo. Y miren lo que dijo David. Que eso yo pienso que lo debemos decir nosotros. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor. Porque Saúl en algún momento fue ungido del Señor. Porque el Señor mismo lo ha elegido. ¿Y a quién le decía él eso? Él se lo decía a sus soldados que le estaban diciendo, mátalo, mátalo, mátalo. Y todos ellos pensaban, él es rey, yo voy a ser general, yo voy a ser... Todos ellos se veían en los puestos. Porque ¿quiénes iban a estar con David? Esos 400. Pero David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, porque Saúl hizo su necesidad y sale de la cueva. Porque ellos pudieron decir, si no lo matas tú, lo matamos nosotros. Entonces David no solo se contuvo a él, sino que David contuvo a los 400. Imagínense, Saúl no sabía en qué paquete se metió, porque nada más, él anda cazando a David para matarlo, y se mete en la cueva donde está David con 400 soldados. O sea, como rey estuvo en un gran riesgo. Y él no sabía que todo eso estaba pasando allá adentro. Y después de que Saúl sale, que hizo sus necesidades, sale David con los 400. Y miren lo que hace David. Porque lo que hace David aquí marca una gran diferencia. Y es esto, dice así, que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Porque Saúl sí salió a matar a David. ¿Y cuántas personas estaban viendo lo que David hizo? Los 400 que estaban con él, más los 3000 que estaban con David. O sea, 3400 personas vieron que Saúl fue injusto y David perdonó a Saúl. ¿Quién creen ustedes que quedó bien ahí?
Ahora, si hubiésemos con el Instagram, ahora David tenía 400 seguidores en Instagram, ahora tiene 3.400 de un solo golpe. En un momento, David, 3.400 seguidores en Instagram. ¿Y cómo creen ustedes que quedó Saúl? De hecho, Saúl en ese momento le pidió perdón. Dijo como que no sé qué estoy haciendo porque, o sea, perdóname David, y se va. Y por un tiempo dejó de perseguir a David. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? David siguió creciendo en fama porque ¿saben qué hacía David con su ejército de 400? Mientras Saúl lo perseguía, David con sus 400 seguía defendiendo a Israel de los filisteos. Entonces, o sea, vamos a decir que David, el perseguido, defendía a Israel mientras Saúl lo perseguía a él con los 3.000. Entonces, ¿qué pasaba? Los judíos querían a David y odiaban a Saúl. Y cada vez Saúl estaba más lejos de la gente. Y miren lo que viene después de ahí. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño, le dijo David. ¿Qué pasó con Saúl? Él la primera vez a lo mejor tuvo envidia de David. Saúl mató a 1.000, David a 10.000. Él pudo haber decidido no escuchó esto. Pero él comenzó a escucharlo y se comenzó a llenar de remordimiento, se comenzó a llenar de envidia y llegó un momento en que ya su conciencia estaba dormida. Y así comenzamos nosotros. La primera vez que una persona ve pornografía es curiosidad, pero cuando sigue, ya llega un momento en que se vuelve adicción. El que robó la primera vez fue por aventura, puede ser, pero ya después se vuelve una decisión robar. El que es infiel comenzó una primera vez y lo pensó mucho. Y tengan por seguro que la primera vez le removió la conciencia y después lo sigue haciendo. Yo tuve un compañero que él me decía que cuando él estaba pequeño, un compañero de trabajo, el papá tenía amante y él cada vez que iba con alguna lo llevaba a él y le decía, así quiero que seas cuando seas grande. Cuando yo lo conocí a él tenía la misma adicción que su padre y él me decía, Luis, para mí esto es inevitable, pero no te recomiendo este estilo de vida. Ya para mí, o sea, yo tengo que estar con varias, porque si no, no me sacio, pero siempre estoy vacío, decía él. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la conciencia se muere. Vamos a decir, el Espíritu Santo no puede morar en el pecado. Entonces, ¿qué te está generando tensión en tu corazón hoy? Está llegando la Navidad. ¿Qué es mejor pasarla? ¿Con tensión en el corazón o con el corazón en paz? Yo creo que con el corazón en paz. Analiza qué te está generando tensión. ¿Saben qué pasó el tiempo con Saúl? Saúl llegó y hubo una gran batalla con los filisteos. En esa batalla, él iba con varios de sus hijos. Y todos los hijos que tuvieron con él en esa batalla murieron. Y la batalla se intensificó donde estaba Saúl. ¿Y qué dijeron los arqueros? Allá está el rey, vamos a tirarle flechas. Y comenzaron a tirar flechas hacia donde estaba el rey. ¿Saben qué pasó? Lo hirieron gravemente. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Miren lo que pasa después. ¿Qué hubiese pasado si David hubiese matado a Saúl? ¿Qué iba a decir la gente? Mató al rey, es un asesino. Y tan bueno que pensaba yo que era el muchacho. Y mira con lo que salió. Y yo que pensé que él iba a ser un buen rey y mató al otro rey. O sea, para David no iba a ser bueno matar a Saúl. Dios tenía un destino preparado a Saúl. ¿O no Dios? El destino que Saúl generó con sus acciones. Porque Saúl primero se divorció de Dios y después intentó matar a David. Al final, Saúl muere en esta guerra. Y saben que cuando pasa esto, Saúl llega un momento en que le dice a su escudero, cuando lo traspasan, mátame tú. Porque ¿qué pasaba? Los filisteos, para esa época, eran de los mejores soldados que habían. Ellos sabían tener un buen ejército, tenían las mejores armaduras, tenían las mejores espadas, y no solo eso, eran expertos en hacer tortura a las personas para sacar información. Saúl herido se pudo haber pensado, si me toman estos filisteos, la tortura va a ser muy fuerte. ¿Cuántos filisteos no he matado yo? O sea, ¿qué no pasó por la mente de Saúl en ese último momento? Hasta el punto de decirle a su escudero, mátame. ¿Qué creen ustedes? ¿El escudero lo mató o no lo mató?
Si no han leído la Biblia, lo invito a que la lean. El escudero no se va a manchar la mano con la sangre del rey. El rey se lanzó encima de su propia espada. Él se suicidó. Y así termina la vida de este rey. ¿Qué quisiéramos nosotros? ¿Que nuestra vida fuera como la de Saúl? No, yo creo que no. O sea, de una decisión mala fue una peor y fue. De hecho, incluso en una oportunidad, él buscó una divina para que trajera a Samuel a hablar con Samuel. O sea, fue a buscar los muertos. O sea, Saúl vino en una espiral hacia abajo mientras David iba hacia arriba. Muere Saúl, ¿qué iba a venir luego? David se transformó en rey. No tuvo que matar a nadie. Solo esperó. Y a veces nosotros vamos a tomar decisiones y al final le hacemos caso a la esposa y no perdí el dinero. Gracias a Dios, al final más bien la venta del carro nos sirvió para salir de Venezuela. Dios tenía un propósito diferente. Pero a veces nuestras esposas o nuestra conciencia o alguien nos va a decir, cuidado, ese no es el camino. Y saben que el camino bueno no siempre es fácil. O no es fácil. El camino de Dios es un camino duro, es un camino de aprendizaje, pero es un camino de crecimiento y que al final nos va a traer bendición. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿hay alguna tensión en este momento que merece mi atención? O sea, es un buen momento para decirnos, ¿qué me está generando tensión? ¿Qué me está tentando a alejarme de Dios? Lo he consultado con alguien. Aquí le digo que siempre es bueno tener un amigo, pero un amigo estilo Jeremías, que me pueda decir lo que no me gusta y estar dispuesto a escucharlo. O sea, si no tienes esposa y eres soltero, te tienes que conseguir un Jeremías, porque todo el que es casado tiene a la esposa, por lo menos. Así que esposos, valoren a sus esposas, porque ahí me incluyo yo. Siempre que nos dicen algo en negocio, en algunas cosas, es por nuestro bien. Y cuidado con estas tensiones que nos quitan la atención, porque he conocido hombres que han quedado solos, o mujeres que han quedado solas, o personas que han terminado presas. Conocí una persona en Venezuela hace años que se graduó después que yo en la universidad. Y un día me dice, ¿sabes que estaba por una zona del país y vi una granja muy bonita, vi una finca y tenía un río y vi mucho ganado, pero él no tenía dinero para comprar esa finca y él trabajaba para un ente del gobierno? Y me dice que me encantó la finca. La segunda vez que lo veo me dice, ¿sabes qué? Tengo amigos militares, tengo amigos en el Instituto de Tierra, y comenzamos un proceso de expropiación. La tercera vez que lo vi, ya él era el dueño de las tierras. Me salí del país y hace 2 años fui de visita. Y cuando fui, hacía 6 meses que lo habían metido preso con unos militares, porque siguió en eso, hasta que llegó en que no solo, o sea, comenzó a quitarle al que no tenía poder, le quitó a alguien que tenía poder. Y ahora estaba preso. O sea, tus decisiones en algún momento te van a alcanzar. Y fue triste que él estaba preso. Y yo le decía como, o sea, tenía esposa, hijos, familia, un buen sueldo. ¿Qué vas a hacer con eso? No, pero es que me encanta esa finca. Y a veces podríamos decir, me encanta esa mujer, me encanta el dinero fácil, me encanta la adicción me encanta la pornografía. Pero, ¿cómo va a terminar eso? Tu corazón está en lucha. Porque siempre va a haber una lucha entre lo bueno y lo malo. Si decides por lo bueno, la lucha va a ser entre lo bueno y lo mejor. Si decides por lo mejor, va a ser entre lo mejor y lo excelente. Pero cuando estés en lo excelente, puede volver la lucha entre lo bueno y lo malo. Y de lo excelente puedes caer a lo peor. Entonces, ¿qué te está generando tensión hoy? ¿Qué te está alejando de Dios? ¿Qué te está alejando de tu esposa? ¿Qué te está alejando de tu familia? ¿Cómo quieres pasar estas Navidades en el extranjero? ¿Con tu familia? ¿Con Dios? ¿A qué te está llamando Dios? ¿Y quién te está alejando de Dios? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacerlo. Entonces, si se ponen a ver, estamos en la pregunta 3. Pregunta 1 de la integridad. Es la pregunta de la integridad. ¿Me estoy diciendo la verdad? No, no me la estoy diciendo. Ah, bueno. Segunda pregunta, del legado. ¿Qué historia estoy escribiendo?
¿Será que quiero que esta historia que estoy escribiendo la escuchen mis hijos y mis nietos? Tercera pregunta. ¿Qué tensión llama mi atención? Si algo me está diciendo en mi corazón y en mi interior que algo está mal, es porque algo está mal. ¿Qué está mal en mi vida? Los invito hoy a que hagan ese análisis, o que lo hagamos todos, que podamos tomar las mejores decisiones este fin de año para que el 2025 sea un año mejor. Imagínense un 2025 donde nos liberemos de alguna adicción, donde nos liberamos de un mal negocio, donde nos liberamos de algo que nos perjudicaba. ¿Cómo creen que va a ser el siguiente año? Va a ser de bendiciones. Entonces, tomemos mejores decisiones para que tengamos menos arrepentimiento. ¿Qué les parece si oramos? Bueno, les invito a que cerremos nuestros ojos y primero nos tomemos un minuto y analicemos cómo está nuestro corazón. En este minuto te invito a que veas si en tu corazón hay una lucha interna, y si no la hay, también te invito a que veas si es que la has silenciado. Señor, te damos gracias porque nos amas tanto que estos últimos días del año nos estás pidiendo que evaluemos nuestro corazón. Y como dijo una vez David, Señor, evalúa mi corazón y ve qué hay en él. Señor, te pedimos hoy que entres a nuestro corazón y veas qué hay en nuestro corazón, Señor. Evalúa si somos aceptos a ti o estamos alejados de ti. Señor, evalúa si esta atención que tengo me va a llevar lejos de ti. Y si me va a llevar lejos de ti, Señor, te pido que la alejes de mí. Señor, te pido que aleje a cualquier persona que me está alejando de ti. Señor, te pido que traigas a mi vida personas que me edifiquen, personas que construyan en mí. Te pido, Señor, que traigas a mi vida personas que me acerquen a ti y me ayuden a amarte más. Señor, te pedimos hoy que traigas tensiones a nuestro corazón. Y también, Señor, hoy te decimos que si no te hemos aceptado en nuestro corazón, o si aquí hay alguien que no ha aceptado a Dios en tu corazón, esta persona la invito a que ore conmigo y diga, Señor, hoy abro las puertas de mi corazón a ti. Señor, hoy te pido perdón porque te dejé de lado, hoy te pido perdón porque te he ofendido, hoy te pido perdón porque he pecado y he pecado contra ti y te pido que habites en mí. Señor, habita en mi corazón y que tu Espíritu Santo more en mí. Señor, te amo y te pido que esta semana y lo que queda de año y el año que viene me ayudes a tomar las mejores decisiones. En tus manos, Señor, coloco la vida de todas las personas que están aquí, que se están aquí es porque te aman, que se están aquí es porque buscan de ti, y te pido que a todos los que estamos aquí nos enseñes a tomar las mejores decisiones y que podamos contar una historia de bendiciones a futuro. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos puedan escuchar la historia que los edifiquen y los apasionen por ti. En tus manos coloco, Señor, a cada uno de los que están aquí y te pido que les proveas, que les des un corazón como el tuyo, que fortalezca su conciencia, pero que sobre todo los ayude a ser apasionados por ti. Te amamos y glorificamos, Padre. Amén. Que tengan un feliz domingo. Dios les bendiga.